Un grupo de amigos que cada 4 años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días cada mundial. Dijeron que se iba a permitir la venta de órganos. Digo, ¿alguno pudo tradear algún órgano acá? Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Me hizo reír esta última. Bienvenidos a Veníamos Bien. ¿Alguien pudo tradear algún órgano? No. Cambio corazón, necesito uno un poco más blando, un poco más duro, dirán algunos, ¿no? Vaya a saber uno, ¿no? ¿Cómo les va, mis compañeros? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Juan, acá andamos. No estoy en esta todavía. A más de uno le hace falta un corazón un poco más blando. Sí, puede ser. Hay algunos que le faltan riñón, hígado también. Sí, más duraderos. Pero bueno. Es así. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, acá andamos. Bueno, ¿qué semanita estamos teniendo, no? Movidita, como todas las semanas. De acá más el cronograma se va a empezar a como ajustar, sobre todo en materia política, porque se vienen las elecciones, ya sé, falta más de un año, sí, muchachos, pero como siempre les digo, todo pasa por ese tamiz y por ende va a haber mucho titular, mucha noticia. ¿Cómo andamos, Facu? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Juani? Pero yo no hablo si no hay aplausos. Yo quiero un aplauso para empezar a hablar. Aplaudan. ¿Cómo? Vamos. Ahí está. Ahora pero sí, se tiene que aplaudir después, no ahora antes. sí, pero primero es antes. Frené para que me aplaudan. Entonces, a partir de ahí, bueno, un chascarrillo de lo que fue en esa conferencia del secretario de Agricultura. Si no le ponemos flow o onda, volvemos al pantano. Bueno, ese es el sentimiento, Juani. Un paréntesis. Debe ser el sentimiento de muchos de los funcionarios del equipo de Javier Milei en esta, si se quiere, puesta en la interpretación de lo que pasa entre la calle y puertas adentro. Poco reconocimiento. Tienen esa sensación de que hay poco reconocimiento de todo lo que se hizo en materia, por supuesto, de medidas desde que asumieron en diciembre del 2023. Y lo terminó expresando el secretario de Agricultura, Jorge Iraeta, que está muy vinculado, por supuesto, al agro y algunas novedades que se conocieron en las últimas horas. Además habló el presidente Milei ayer también, ¿eh? Sí. Habló el presidente Milei, también tiró un par de frases. A mí me gusta cuando empieza a cambiar las voces el presidente. Es a mí, por lo menos, me divierte, más divertido que escucharlo aburrido. Es obvio, ¿no? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo le va? Bueno, Tito con nosotros. ¿Cómo anda? Está bien. ¿Todo ¿Qué bien? tal? ¿Cómo va? ¿A quién le chifla? A la cámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Allá. Buenas noches. ¿Cómo estás? Aquella es su cámara, esa que ve ahí prendida la luz roja. Ahí está, ahí está bien. No, más acá. La luz roja, Tito. ¿Cómo le va a usted? No importa. Bueno, muy bien. Bien, bárbaro. ¿Todo bien? Le traigo el diario. Bueno, muchas Excelente gracias. programa que están haciendo. Bueno, como siempre, le agradecemos Los mucho. felicito. La tapa la dejó como siempre allá. Sí, los chicos la ponen adentro de una computadora. No sé. Bueno, está bien. No pasa nada. Pero, Aplaudió recién, gracias. Aplaudió recién. Sí, aplaudí porque el muchacho ya dijo que había que aplaudir. Claro. Yo soy un tipo que hago las cosas como hay que hacerlas. Nada más. Hay que Así aplaudir. que los felicito. Pero ¿está todo preparado para el programa de hoy? Ya está, es que estamos en vivo, ya arrancó el programa. Ya arrancó. Claro, si usted entra siempre está. Van a hablar de todo lo de hoy, digamos. Vamos a hablar de un montón de cosas. No van a hablar del 2027, por ejemplo. ¿no es cierto? Bueno, pero que no ya se están acomodando. Escúcheme. ¿No van a hablar del 2027? Están todos mirando al 2027, ¿cómo no vamos a hablar del 2027? No van a. Bueno, le traigo un regalo. Vamos a hablar del 2027. Le traigo un regalo. ¿Qué es esto? Bueno, bien. ¿Cuál es la mosca que está pasando por abajo de la mesa? No. Vamos, la mosca está pasando por abajo de la mesa. Pero, Tito, la mosca se le nota mucho. Pero ahí abajo el flaco este. No. Lleno de mosca está. Hay un mate. Vamos. ¿Por qué no dicen las cosas como hay que decir? Ya están pensando a ver cómo van a acomodar un pariente de secretario, a ver si la Bursi a nivel nacional, y vamos a hacer la carta horaria también acá en la municipalidad, vamos a acomodar también a todos los digan las cosas como son. Pero no se Matá a la mosca que se nota mucho, Vaya, Tito. Perdonalo, Chicharmoni. Vaya. Perdonalo. Vaya. Qué tipo que se pone muy nervioso, Se pone muy nervioso Tito. Bueno, Tito es nuestro canillita, nos trae el diario, por supuesto el diario Veníamos Bien. Yo ya no sé más qué hacer con tantas cosas. Vos que tenés una caja de... Sí. La verdad es que todo sirve. Los cubiertos se nos quedó. Mirá que este es caro, Mejor todavía. Déjame, lo voy a guardar para mí. Todo bien. Me lo voy a guardar, voy a hacer el monólogo con el coso perfecto. en el bolsillo. Perfecto. Ahí, te lo voy a dar. Toma, llévatelo. Perfecto, Ya tenés más madera.
Sí. El cuadro del Diego, el Cubierto. escudo de Racing. Cubierto, claro, pegaste cubierto. Hay que decir que desde Sí. que el escudo de Racing entró a este estudio, Racing quedó afuera de todo, perdió el técnico, Es verdad. se cayó a pedazos, Es verdad. desastre, Es pero verdad. bueno. Bueno, ¿Seguís ¿te dando? va a servir? Sí, obvio. Seguís juntando, estás en la colecta. Todo. En la todo. colecta No, anual, Damián. Vamos a pasar el alias Dame. en cualquier Está momento bien. acá abajo, así Está que bien. me viene bárbaro. Gracias. Bueno, esta es la tapa, la portada de nuestro... Veníamos bien del día de hoy, que vino con un pequeño aumento, muy moderado, muchachos, muy moderado. Bueno. 4 Lucrecia, no es nada, me parece que ¿Cómo estamos bien. estamos? Veníamos bien, edición de este miércoles 3 de junio 2026 a 4.000 pesos, fichas en movimiento, el factor Bullrich. Vamos a hablar, por supuesto, el día de hoy, y vamos a hacer un poco un análisis de qué papel juega Santa Fe en todo este tire y aflojes, este movimiento de fichas que se está dando, sobre todo a nivel nacional. Santa Fe tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. De hecho, la semana pasada hablamos de eso. La semana pasada hablamos de las diferencias de Bullrich, Milei, cómo Milei el lunes intentó meterla en el cuadro para bajar los humos, sin embargo le echaron un funcionario que termina en el gobierno de Puyaro. Entonces, bueno, todo eso empezó a moverse bastante y esta semana hubo novedades, así que vamos a puntualizar en un ratito también acerca de esto. Y vamos a hablar del proceso que comenzó ayer en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe, que es un camino para la redacción de la Carta Orgánica de la ciudad. Yo estoy medio perdido, sobre todo con los tiempos. ¿Por qué? Te lo explico muy rápidamente y lo vamos a charlar con alguien que estuvo disertando. Este proceso es muy importante, a pesar de que por ahí uno está ocupado en otras cosas, en la vida cotidiana. Vamos ni más ni menos que a redactar la carta que va a regir nuestra vida política, institucional, geográfica, por los próximos, vaya a saber uno cuántas décadas y cuántos años. Va a ser largo el periodo por el cual nos vamos a regir a través de una carta orgánica que lo habilita la Constitución de la provincia de Santa Fe. Es una especie de una constitución local nuestra. Entonces es súper importante el proceso, es súper importante que sea participativo, que sea abierto, que haya muchos disertantes, que se escuche a profesionales, que se escuche a ciudadanos, cualquiera que tenga una propuesta bajo alguno de los ejes temáticos que se discuten puede llevarla al Consejo Deliberante y es muy importante a pesar de que, insisto, la vida cotidiana nos corre generalmente estas cuestiones y terminamos sin darle bolilla a un proceso que debe ser y es muy importante para el futuro de nuestra querida ciudad de Santa Fe. Entonces, prestémosle atención todo lo que se pueda. Nosotros, periodísticamente hablando, veníamos bien, lo vamos a hacer, lo vamos a seguir, pero decía que estaba medio perdido porque no entiendo por qué arranca ahora este proceso de conversatorio. ¿Por qué? Porque teóricamente en las próximas elecciones elegiríamos a los convencionales locales, o sea, quienes van a redactar, no solamente concejales, intendentes, etcétera, sino que se supone que tendríamos que elegir a quienes van a redactar la Carta Orgánica de la ciudad de Santa Fe. Pero si lo vamos a elegir recién en las próximas elecciones, ¿no es mejor arrancar el proceso de conversación con los convencionales? Así escuchamos todos. Porque ahora es como un proceso que están ahí discutiendo y nadie sabe quién va a redactar la Constitución. Con lo cual, insisto, estoy medio perdido con los plazos, salvo que, cosa que yo no creo que suceda, el Ejecutivo planee una redacción de la Carta Orgánica antes de las elecciones. O con una convocatoria a elecciones de convencionales locales o con un intento de que sea la actual conformación del Consejo la que lo redacte. Raros los tiempos como calzan, raros, pero es un proceso importante que vamos a seguir y hoy vamos a tener un invitado que estuvo disertando el día de ayer. Así que le vamos a preguntar algunas de estas cuestiones a él también. Bueno, tenemos economía, Facu, el día de hoy. Por supuesto, claro que sí, Juan, y en este primer miércoles del mes de junio, y un mes de junio que tiene una particularidad. Para muchos en la Argentina va a haber... Arranca el Mundial. El medio aguinaldo, y además arranca el Mundial. Principalmente... Estoy muy pensando en el Mundial. Es cierto, ya estamos en la cuenta regresiva. Sin lugar a dudas, ya estamos en la cuenta regresiva. Ya me imagino el que anda Mundial... ¿Estamos a 8 días? Y sí, ya prácticamente 8 días. 7, 8. A partir de mañana, 7 8 días. Qué lindo. Sí. 8 días no para el partido de la selección, 8 días para el comienzo del Mundial. Para el comienzo. Bueno, vamos a tener, veníamos bien Mundial también, así que seguramente vamos a ver Sí, qué pasa, cómo se modifican, en qué andan y cómo termina jugando en la agenda económica. Sin embargo, los bolsillos están a la espera y a la expectativa. 20 millones de argentinos van a recibir durante el transcurso de este mes el medio aguinaldo. ¿Para qué lo van a usar? Bueno, se conocieron algunos sondeos privados. ¿Va a ser un efecto revancha? ¿Para qué usan el aguinaldo los trabajadores en este 2026? ¿Se fue modificando el uso en el último tiempo? Bueno, de eso vamos a estar charlando a través, obviamente, de distintos sondeos y estadísticas que se hicieron de consultoras privadas sobre cuál va a ser el uso y el destino.
y está muy atado a lo que está sucediendo con el bolsillo en la Argentina, sobre todo con el nivel de consumo. Ahí está la expectativa puesta también del sector comercial, no solamente por el inicio del Mundial, sino también porque estos pesos de alguna u otra manera se van a destinar a diferentes sectores, donde serán aquellos ganadores y donde lamentablemente aquellos que todavía siguen muy postergados. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, tenemos En qué andan, querido Damián Daniel. Bueno, el título del En qué andan, que pasa por la etapa de Veníamos Bien, tiene relación con Facu. Sí. Mirá, yo escuché hablar del ICL, del RIPTE, del Sí. IPC y de un montón de índices que muchas veces Sí. maneja el INDEC para explicar distintas situaciones económicas en la República Argentina. Sí. Pero hoy te traigo el índice ELSA. El índice ELSA. Índice ELSA. Y no Es es una sigla, No es ELSA. una sigla. Es Ah, el ¿no? nombre de una señora o de una señorita. El índice ELSA. Me gusta. Que fue impuesto por Pino, que es el actual titular de la sociedad rural a nivel nacional. Ok. En un ratito nada más, sobre el cierre del programa, te voy a estar comentando de qué se trata este índice ELSA, por qué Pino trajo este índice arriba de la mesa y por qué a través del índice ELSA podemos Es nuevo, analizar. yo no lo escuché jamás, índice ¿Nunca? ELSA, no, Bueno, no está en hoy lo vas a ningún escuchar y sirve, te voy a dejar esta puntita nomás, para analizar algunas condiciones socioeconómicas de un sector de las trabajadoras en la República Argentina y de Ajá. los trabajadores. Ajá. Ese es el índice ELSA. Bueno, en un ratito nada más te comento todos los detalles. En un ratito. Sí, es muy bueno. Quédate que te lo va a explicar Damián Daniel Turn. Bueno, me voy a quedar acá. Fichas en movimiento, ya hace falta un montón para las elecciones, pero como siempre te digo, y soy muy reiterativo con esto, no hay 2027 sin 2026 y se están moviendo las fichas. Y hay que prestar la atención porque muchas de ellas tienen que ver con cuestiones y decisiones que toman gobiernos. Gente que hoy nos está gobernando, más allá de que está preparando el terreno para lo que va a ser la elección del año que viene. Y el factor Bullrich empieza a pesar un poquito más en la toma de decisiones, sobre todo de algunos sectores. El factor Bullrich, bueno, acá la vemos a Patricia y a Javier jugando al ajedrez y no es menor la tribuna. Sobre todo están muy expectantes, Maximiliano Puyaro, representan a todos los gobernadores, bueno, a casi todos los gobernadores, ¿no? Pero Maximiliano Puyaro, Martín Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, y el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que están todos mirando estos movimientos. Hay algunas sospechas en el seno más íntimo de La Libertad Avanza, a nivel nacional, de que son ellos los que están atrás de las rupturas que está teniendo Bullrich y esos distanciamientos que está marcando Patricia Bullrich con el gobierno nacional. Si vos lo ponés en contexto, cuando vos tenés un candidato, cuando vos tenés un presidente que va a ser candidato nuevamente, cuando tenés además un partido político y un sello como La Libertad Avanza que ganó las últimas 2 elecciones, porque ganó también las intermedias, no solamente las presidenciales, el resto se alinea, el resto es orgánico. O sea, no hay internas en un partido en el cual el presidente va a ser el candidato. Y eso está muy claro. Todos hacen musa cuando se dice que hay que hacer musa y levantan la mano cuando se dice que hay que levantar la mano. En el mapa político suelen aparecer siempre diferencias de criterios, de conceptos, algunas más profundas, otras menos profundas. Cuando alguien es orgánico, generalmente ocurre en política, sobre todo cuando estás hablando de, insisto, el presidente de la nación que va a ir a una competencia electoral o a disputar un nuevo mandato, cuando aparecen esas diferencias, generalmente se disimulan. En cambio, cuando aparecen diferencias, si vos querés romper, lo que haces es exacerbar esas diferencias. Y esto es lo que está pasando con Bullrich. Cualquier cosa, sea más grave, por ejemplo lo de Adorni, o sea, todavía sin declaración jurada, más todo lo que venimos conociendo este último tiempo, o sea algo bastante disimulable, como por ejemplo un pliego para el Tribunal Oral Federal número 3 de La Plata, que fue la última discusión o que generó ruptura entre comillas, esas diferencias, si sos orgánico, se baja una línea y se respeta esa línea, generalmente. Bueno, Bullrich está aprovechando esas diferencias para desmarcarse todo lo posible, y eso es obviamente una estrategia preelectoral. Más allá de los dimes, de los diretes, etc.
Y esto es lo que pasó en los últimos días. De hecho, Javier Milei, el propio presidente de la Nación, intentó achicar esa brecha que se había marcado con el tema de declaración jurada de Adorni. Bullrich dijo tiene que presentarla y fue y presentó ella su declaración jurada, cuando la bajada de línea a todos los ministros es demoren sus declaraciones juradas. Que primero la presente Manuel, después la presentan todos. Entonces todos demoraron, los funcionarios, sus presentaciones de declaraciones juradas, salvo Bullrich, que no solamente la presentó primera, sino que además dijo públicamente en cámara algo que podés compartir o no. Yo comparto, digamos, Adorni tiene que presentar su declaración jurada. En ese contexto, el presidente trata de achicar esa distancia, esa diferencia, y acallar los rumores, subiéndola al balcón de la Casa Rosada, llamándola, ¿te acordás que estaba atrás? La llama, la trae hacia adelante el día lunes del Te Deum, la abraza y la hace saludar a la gente con él. Busca lo que siempre decimos que en política pesa, la foto. Busca la foto política. A los pocos días aparece otra diferencia y ayer nos enteramos que Patricia Bullrich directamente le presentó la renuncia como jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Es el eslabón en el Senado de rosca más importante que tiene La Libertad Avanza, en conjunto con otros senadores, pero es la presidenta de lo que es la cara visible. Una Patricia Bullrich, así como ayer, por ejemplo, Milei otra vez dijo grande, Toto, Caputo, sos el mejor, etc. Milei halaga a muy pocos ministros tan fuerte. A Caputo, a Sturzenegger, que le dice, ¿cómo dice? El coloso. El coloso Sturzenegger, el Toto Caputo, el Messi de la financia, como decían en su momento. Y también a Patricia Bullrich. No lo hizo más con Patricia Bullrich. Ya ni siquiera la retuitea a Patricia Bullrich. Vos me dirás, che, hablando mal y pronto, una boludez lo que está diciendo. ¿Qué tiene que ver Twitter? No, sí tiene que ver porque el presidente Milei habla por Twitter. No habla porque escribe. Habla, da señales todo el tiempo por esa red social. Porque es una persona que le gusta eso. Entonces, da señales constantemente. Hace 2 semanas que no le retuiteó más nada a Patricia Bullrich. De retuitear, pasó a nada. Eso también es una señal interna, por lo menos, de un poco de ruido político. Entonces, claramente, acá hay una estrategia preelectoral. La pregunta es, ¿quién banca a Bullrich para pegar ese salto o para empezar a distanciarse y terminar siendo una especie de independiente, si querés, camino al 2027? Bueno, hay todo un sector empresarial con mucho poderío, apadrinado y con la cabeza de Paolo Roca. De ahí para abajo, algunos le llaman parte del círculo rojo, dicen que internamente muchos dicen, bueno, todo bien con Milei, nos ayudó a sacar al peronismo, el peronismo está desarmado, Kicillof no va a arrancar, no miden por ningún lado, no saben qué hacer, este es el momento para que correrlo a Milei y que aparezca una candidata del círculo rojo, más medida, aunque no es tan medida Patricia Bullrich, pero mucho más medida que Milei. Y a mí no me gusta esta palabra, pero me la dijeron 2 veces esta semana, más seria, te dicen. Entonces empieza a dibujarse el proyecto Bullrich. La están midiendo además muchos. Hay todo un sector de los medios de periodistas que juegan su partido, para no decir operan, y algunos le están intentando bajar el precio diciendo no mide nada, y otros están intentando inflarla como mide un montón. Eso te da también una pauta de que se está fogoneando y que se está impulsando eso. Mientras tanto el gobierno está medio perdido, porque la verdad es que se siguen peleando entre Santiago Caputo, el grupo de los Menem, se discuten en redes, aparece Fantino y dice una cosa, otro le contesta y tú una chanchada ahí en el medio, donde evidentemente el gobierno no puede encauzar por lo menos un plan de comunicación, y lo voy a relacionar con lo que dijo Facu recién. O sea, el gobierno siente que no se le reconocen algunas cuestiones. Bueno, mucho de eso dicen, che, estamos comunicando muy mal, porque no nos alcanza con los tuiteros o los influencers o los grupitos pequeños que se están peleando entre ellos. Necesitamos otro tipo de talante, pero claro, ¿qué pasa? Mientras tanto el presidente dice que el 95% de los periodistas somos todos delincuentes. Y le pega a los medios, le pega a los grupos de medios, le pega al empresario de los medios. Entonces hay un desorden. ¿Qué quiere un sector del círculo rojo? Orden. Por supuesto, persiguiendo intereses, sin lugar a dudas. No seamos tampoco ilusos. Y aparece el nombre de Patricia Bullrich. Apareció ese círculo, el de Macri. Macri no mide nada según las encuestas. Esto es lo que dicen casi todos los encuestadores. 5 o 6 puntos. 8 el que más le dio. Entonces empezaron a mirar a Patricia Bullrich. A través, insisto, de Paolo Roca. Paolo Roca que tuvo algunas reuniones con algunos gobernadores. Justo en este último tiempo. Entre ellos, el gobernador Puyaro.
Entonces, en ese marco, y acá está el punto, el anclaje santafesino, leamos también lo que contábamos la semana pasada de Federico Angelini. ¿Quién es Federico Angelini? Es la mano derecha de Patricia Bullrich, un funcionario que siempre estuvo dentro del PRO, que ella lo nombró en el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando fue ministra de Seguridad, y cuando se va Patricia Bullrich al Senado, después de las últimas elecciones, queda Angelini. Cuando llega a Monteoliva, imagínense el peso de Bullrich, que llegó una ministra y dejó a los funcionarios que respondían a Bullrich, a la que se fue. Eso te marca la pauta de que estaba todo bien. Ahora, llegó un punto en el cual, evidentemente, no estaba tan todo bien. Lo corren a Angelini y desembarca en el gobierno de Santa Fe. Ahí también hay otra pista, la reunión de Pablo Roca, el desembarco de Angelini. ¿Por qué Angelini no es un dirigente más? Porque Angelini fue el precandidato a vicegobernador de Carolina Lozada y, como te mostré la semana pasada, le apuntó con munición pesada a Puyaro. O sea, lo trató de oscuro, lo trató de hacer campaña con dinero que no podía blanquear, y esto lo mostramos la semana pasada, lo dijo Angelini, no lo decimos nosotros. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo después del monólogo de la semana pasada a Angelini esta semana. Obviamente se lo pregunté, y la respuesta de Angelini fue: nada, ya está. Zanjamos las diferencias. O sea, tan rápido y tan sencillo como eso. Pero bueno, eso es una pista también. Acá hay una estrategia que encaminó el gobernador Puyaro, que te la vengo contando hace algún tiempo, que tiene que ver con pelear y disputar el voto que podría llegar a ir un candidato de la Libertad Avanza en la provincia. Entonces empiezan a buscar alianzas. Por eso el coqueteo de si se une o no la Libertad Avanza, Unidos para Cambiar Santa Fe, yo eso hoy lo veo bastante lejos, nunca digas nunca de todas formas. Y acá aparece una figura que le es interesante al sector de Unidos para Cambiar Santa Fe. Entonces, ¿qué dicen los gobernadores que en la estrategia electoral de Provincias Unidas fracasaron? Pues perdieron en sus provincias todos, y en algunas salieron tercero, como Santa Fe. Buscar una figura de anclaje nacional que pueda llegar a traccionar algo de voto. Entonces dicen, vamos por ese votante que nos votó a nosotros, que lo votó a Puyaro, cuando no había candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe, y que en esa misma elección, un par de meses después, votó a Milei. Y sobre todo, después de la elección general. O sea, es decir, cuando ya, por ejemplo, el PRO quedó afuera, cuando Patricia Bullrich quedó afuera. Y van a un balotaje apuntando a Milei. Dicen, ese caudal de votos es el que nosotros necesitamos para bajar una columna vertebral de un proyecto que no sea la Libertad Avanza, que siga siendo antikirchnerista, que mantenga 2 o 3 cosas que a la gente le caen bien. Y digo a la gente porque esto está basado todo en encuestas. Que a la gente le caen bien como equilibrio fiscal, mano dura en seguridad, etcétera, 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 con otra candidata que dentro de todo mide bien. Y esa candidata podría ser Patricia Bullrich. Claro, para eso tenés que salir de la Libertad Avanza, porque como te dije al principio, si sos orgánico, no sacás los pies del plato. Entonces lo que está pasando hoy es eso. Patricia Bullrich está ante cualquier diferencia marcando distancia, en lugar de acortar esas distancias o disimularlas, como suele ocurrir cuando tenés un proceso de elecciones por delante y el candidato es ni más ni menos que el presidente de la nación. Bueno, todo parece indicar que ese va a ser el camino de Bullrich, que puede por ahora formarse como una candidata a disputarle el voto a la Libertad Avanza con el apoyo de los gobernadores, no de todos, pero sí de muchos, de distintos signos políticos, como Puyaro, que es radical, que en su alianza de gobierno tiene socialistas, tiene PRO, tiene distintos sectores, como Yarlora, que es el peronismo cordobés, que es un peronismo que solo los cordobeses entienden, o como Rogelio Frigerio, que está muy alineado hoy con Javier Milei, pero tiene una pertenencia al PRO y tiene una relación con Patricia Bullrich. Como Nacho Torres, que fue parte de Provincias Unidas, Frigerio que había quedado afuera en ese momento, que fue parte de Provincias Unidas, que es del PRO, y que dicen, por acá puede llegar a ser el camino. Todo se va a empezar a acomodar seguramente y se van a ir moviendo las fichas con el correr de los meses y lo que queda de este año. Siempre ten en cuenta lo que digo todos los programas. Sobre todo, va a haber muchas decisiones que tomen quienes nos gobiernan con el tamiz de encuesta y el tamiz electoral. Por ejemplo, sumarte un funcionario a un gabinete, por ejemplo, trazar una estrategia en el Congreso, por ejemplo, dividir voto ante algún pliego, o por ejemplo, dividir voto ante
una agenda del Congreso que hoy la tiene. ¿Te acordás cómo había arrancado el presidente? Quinta a fondo con la agenda de reformas. Y hoy la tiene planchada. En 3-4 meses se la plancharon. Más allá de la reforma laboral, que fue un poco el puntapié inicial de todo, se demoró 2 o 3 meses, salió, tuvo recurrida en la justicia, quedó firme, etcétera, idas y vueltas, pero el resto está por ahora planchado. El Congreso empieza a tomar también un timing más electoral. ¿Qué pasa en los años electorales? Lo voy a decir en castellano. El poder legislativo no te laburan nunca. O laburan muy poco, no sacan leyes, ¿no? Porque dicen, no, pará, nos concentramos en esto. Y está el Congreso un poco entrando, aunque falta un montón, en ese letargo que suele generarse en Argentina los años electorales y los años preelectorales. O sea, prácticamente no, sino todos los años, porque tenemos elecciones cada 2 años. Vamos a ver, pero se empezaron a mover ya algunas de esas piezas de este tablero de ajedrez con el efecto Bullrich, que le llaman algunos, y muy en silencio, tejiendo algunos gobernadores, entre ellos el nuestro, el de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyara. Buenas noches, esto venía muy bien. ¿Te perdiste de algo? Tenemos para vos el zapping, mirá. Con lo que sistemáticamente juega la izquierda y juegan los populistas. Si ustedes se fijan, durante la campaña del 23 me hicieron lo que llamaba la campaña del miedo. Por ejemplo, dijeron que se iba a permitir la venta de órganos. Digo, ¿alguno pudo tradear algún órgano acá? Dijeron que iba a cerrar la universidad pública. Lo que sepa, están ahí. Dijeron que iba a cerrar los hospitales. Los hospitales siguen estando. Es decir, es una estrategia de la izquierda asustar a la gente. Es decir, recurren al miedo. Esto no es menor, porque cuando ustedes estudian las grandes epidemias en la historia de la humanidad, una de las cosas que más muertes causaba era el miedo. Mueve pieza Patricia Bullrich. Sí, se complica cada vez más, se acrecienta la crisis interna de La Libertad Avanza. ¿Qué es lo que pasó? Patricia Bullrich conocimos ayer a través de un posteo que no iba a acompañar la decisión presidencial, la decisión de la Casa Rosada de retirar un pliego para la Justicia Federal de la Ciudad de La Plata, el pliego directamente de María Verónica Micheli. Bueno, pero ¿qué sucedió más allá de este posteo que cuenta Patricia Bullrich, que habló con el presidente y le comunicó esta decisión? En esa conversación, la jefa del bloque de La Libertad Avanza le ofreció la renuncia a la conducción de ese bloque. Entendió Patricia Bullrich que era una decisión personal y que no era una decisión de la Casa Rosada, obviamente, y que iba a ir en contra de la decisión, sobre todo que había tomado Karina Milei, de retirar el pliego, porque esta aspirante a jueza era familiar de un periodista crítico de La Libertad Avanza. Patricia Bullrich le dijo al propio Milei que estaba su renuncia a la jefatura del bloque a disposición, lo que Milei en ese momento no aceptó. Hoy estamos frente a un homicidio, estamos con una persona imputada, seguramente va a haber un cambio de calificación legal, pero hay también otras circunstancias que deben ser investigadas. Los cómo, los por qué. Agostina llegó, donde se desencadena el hecho, son motivo de investigación. Son motivo de investigación los entornos, son motivo de investigación las causas que llevaron a que una menor estuviese en esta situación que le costó la vida. En este sentido debo decirles que esta tarea no hubiese sido posible si no hubiese existido de parte de mucha gente
muchísimos que no están aquí presentes. Simbólicamente, en nombre de la Policía de Córdoba está el señor ministro, la Policía Judicial y tantos otros que no están aquí. Centenares de personas trabajando por Agostina, conforme el desarrollo de la investigación y desde el primer día. Perpetua, porque justicia es perpetua acá. Esto fue un femicidio y hubo otros delitos también. Y esto es un femicidio. Y antes de esto, de esta locura que hizo con esta pobre criatura, cometió otros hechos aberrantes más. Es un depravado, un violador serial, es un enfermo. Y no tiene que haber más, Barrelier. Doctora, ¿desde qué punto se pudo haber evitado todo esto? Digo, por ejemplo, desde la causa anterior de Barrelier. Este tipo nunca tendría que haber estado en la calle. Teníamos un perfil criminal, pero determinante. ¿Qué falló? Y no sé, pregúntale al fiscal. Tendrá que rendir cuentas quien corresponda. Pero este tipo no tenía que estar en la calle, porque no estaba apto para la sociedad. No es normal que una persona que secuestre a una mujer, la mete dentro de la casa, la tiene atada, desnuda, esté en la calle a los 20 días. Está mal. Esto se podría haber evitado, pero por supuesto le empezaron a matar hace un montón de tiempo. Entonces, que rindan cuenta todos, porque eso queremos justicia, pero justicia completa, no parcial. ¿Hay otros hechos delictivos que ustedes conozcan que habría cometido Barrelier, que fueron o no fueron denunciados? Sí, hay. ¿Hoy se tomó otra denuncia al respecto o no? Todavía no. No vamos a hablar al respecto, por favor, para preservar la intimidad de la... Doctor, de los... ¿se enteraron al respecto de que por lo menos 3 casos llegaron a ustedes? Sí. ¿Se comprobarán en su momento? Sí. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Grupo familiar 4 personas, 235.000 pesos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Proyectar es animarse a hacer algo nuevo. Y eso hacemos en Pilaí desde hace más de 45 años. Nuevas formas de vivir y de invertir, que impulsan la economía, que transforman ciudades, porque el futuro no es algo que se espera. Tenemos que desarrollarlo, juntos. Hagamos algo nuevo. Pilaí, desarrollos que te proyectan. El Mundial no se explica. Se vive. Cada gol, cada jugada, cada emoción. Vivilo en HD con Cable Video, con la mejor calidad de imagen y la conexión de tu ciudad. Llama al 0800 555 0909 o ingresa a cablevideo.com.ar. Este Mundial, jugá de local con Cable Video. En un ratito vamos a estar hablando del proceso que comenzó ayer, como te contaba al principio, en el Consejo Deliberante de la ciudad para la redacción de la Carta Orgánica de la ciudad de Santa Fe. Pero ahora nos metemos en la columna económica de esta semana, querido Facu. Bueno, muy bien, Juan, y hay mucho para conversar, sobre todo de lo que está sucediendo con esto, con esta cuestión, en un mes donde tal vez los bolsillos tengan un aliciente. Claro. El ingreso del aguinaldo. Primero las condiciones. ¿Sabes que está cumpliendo casi 80 años? El aguinaldo de ley, en 1946 se aprobó por ley y siempre estuvo vigente, ¿no? Este beneficio para los trabajadores. ¿Los cobran todos? Ahí hay que empezar a hacer un repaso. Tenés que estar empleado en relación de dependencia, de manera formal, o sea, con un contrato laboral vigente,
por lo menos tenés que tener al menos cierta antigüedad, no mucha, ¿por qué? Porque si trabajaste menos de 6 meses te dan un proporcional y es el 50%, se pagan 2 cuotas, el 50% del medio aguinaldo, la primera cuota en el mes de junio, la siguiente con la mejor remuneración del segundo semestre, la mitad, en el mes de diciembre. Bueno, este mes las empresas van a tener que afrontar el pago de aguinaldo. Ahí se hace cuesta arriba. ¿Por qué? Porque obviamente lo que está sucediendo con los salarios en la Argentina es algo que es muy marcado. Caros tal vez para aquel que lo tiene que pagar, y estamos hablando de las empresas. De hecho, al comienzo de la semana, Juani, se debatió mucho el tema de cómo termina impactando, por ejemplo, el nuevo recibo de sueldo, que va a estar vigente ahora en la Argentina para el sector privado. Claro. ¿Por qué? Porque el nuevo recibo va a expresar de manera diferente, hay una transparencia, el nivel de contribuciones patronales, que son aportes que hacen las empresas, que no impactan en el salario bruto del trabajador, pero sí en el costo laboral, que después termina obviamente reflejado en aportes a la seguridad social, en aportes a las obras sociales, contribuciones de distintos ámbitos, por ejemplo, en lo que se acuerda en paritarias en las negociaciones salariales para el sector sindical. Bueno, eso hace al costo laboral y va a estar expresado en el recibo de sueldo. Y hay, obviamente, algunas consultoras que empezaron a sondear, bueno, ¿cuál va a ser el uso del aguinaldo? Y esto es importante porque habla las claras, al menos, de cómo fue evolucionando esta situación. Mirá lo que analizó Focus Market. Aguinaldo 2026, junio 2026. ¿A qué se va a destinar? 23,5% de las respuestas al pago de deudas. Para ponerse al día el pago de deudas, obviamente, en materia de usar este plus, que va a ser la mitad de deudas con tarjetas, por ejemplo. Deudas con tarjetas, deudas bancarias, con billeteras, cualquier tipo de financiamiento que tengan los trabajadores en la Argentina, el 23,5%. Compra de dólares. Esta es una de, entre comillas, las herramientas financieras defensivas históricas en la Argentina, 17,8%. Casi 2 de cada 10 contestó, voy a comprar dólares, aprovecho y ahorro, si es que puedo. Gastos generales, gastos diarios, cotidianos, 16,2%. Acciones, otro instrumento de inversión bastante más arriesgado, un poco más sofisticado, pero tratar de hacer rendir los pesos, el 14%, 13,9%. Fondos comunes de inversión, el 11%. Vacaciones, un poco menos del 10%. Bueno. Pero, obvio, viene la temporada invernal, 10%. Billeteras digitales, cuentas remuneradas, un poco menos, ya empezamos en el ranking de números más bajos, solamente el 3%. Compra de oro, 2,4%. ¿Oro? ¿Qué eso que sí. vas y compras oro? Y comprarían oro, sí, podrían comprarlo a través de un instrumento financiero también, claro, al oro. Y después tenés estoqueo de compras de súper, 1%. Acá hay un cambio de hábito que ha tenido la Argentina en este sentido. La inflación elevada en los últimos años, sobre todo, hacía que este número sea mucho mayor. Era mucho mayor. Era la estrategia más importante que tenía el asalariado en la Argentina, que sabía que cobraba una sola vez en el mes y tenía que hacerlo estirar hasta fin de mes. Y el efecto inflación hacía que el tema del estoqueo en el súper saques ventaja, porque te dormías con eso y evidentemente había problema. Eso fomentaba mucho el consumo. Un consumo que hoy está mucho más retraído, principalmente también por esto, por el cambio de estrategia que tiene el consumidor. Ahora, fíjate qué pasa con respecto a las deudas. Si vos sumás gastos generales, 16,2, y el pago de deuda, 23,5, te da casi que 4 de cada 10 personas en la Argentina que cobran el aguinaldo lo destinan a saldar deudas, compromisos financieros o gastos cotidianos. O sea, gastos generales, ¿qué incluiría, por ejemplo? Estos gastos generales es, por ejemplo, pagar la luz, el gas, el colegio de los chicos, ponerte al día con algún tipo de cuota para vivir, para darte gustos, gastos generales que habitualmente tenés. Es para tratar de afrontar el nivel de consumo y mantener el ritmo de consumo. Que esto empieza a reflejar lo que pasa con los bolsillos en la Argentina. ¿Por qué? Claro, esto implica que si el 16% dice lo voy a gastar en pagar la luz, el internet o gastos generales... Lo que yo recibo todos los meses no me alcanza. Claro, es porque no está llegando, digamos. Por lo menos no me endeudo. Dice, gasto del aguinaldo, trato de, en vez de pasar el tarjetazo. Y eso es la realidad del bolsillo en la Argentina en este último tiempo. Sin lugar a dudas, ¿cómo fue variando esta situación? ¿Qué pasaba hace un año atrás cuando consultaba? Perdón, Facu, porque me quedo mirando, disculpame te vaya interrumpiendo, pero me quedo mirando un poco. Acá también tenés otro, o sea, tenés un número que es
casi el 40% está corto. Sí. Y después tenés, digamos, dentro de todo, una buena cantidad que evidentemente tiene poder de ahorro. Puede tener poder de ahorro. 17% de compra de dólares. Sí. Ese es porque no la necesita o compra dólares. Si tenés acciones, 13,9%. Sí. O sea, ahí tenés casi un 30% que o compra dólares o compra acciones. 25%. Tenés fondo común de inversión, se te va al 40%. Sí. Dejemos de lado las vacaciones. El oro te sumás otro 3%. O sea, evidentemente hay un porcentaje de la población que está teniendo capacidad de ahorro. Hay, por supuesto, y trata de hacer rendir o por lo menos de cuidar defensivamente el aguinaldo en la Argentina. Siempre tenés casi un 10% de la población que tiene cierta capacidad de ahorro. Solamente el 10% puede ahorrar y de ese ahorro obviamente lo destina a distintas alternativas. Pero en este caso es superior al 10%. Sí, en este caso es muy superior. En este caso sí, en el aguinaldo. Ojo, perdón, quizá los otros 5 meses no pudo ahorrar un mango y aprovecha y llega justo y aprovecha el aguinaldo, dice, bueno, listo, compro dólares por si la necesito, la uso. El aguinaldo que muchas veces, en muchos casos, por ejemplo, ya está con un destino específico. Claro. Muchos aprovechan, por ejemplo, si tenés que hacer un arreglito en casa, un arreglito del auto o algo que tengas que hacer. Cambiar la heladera claro, y bueno. Y eso también viene bien, ¿no? El tema del aguinaldo es mucho más fuerte, por ejemplo, la propensión a tomarse un viaje o vacaciones en el medio aguinaldo del mes de diciembre, que tiene otro destino, que por ahí tal vez está más atado o vinculado con la temporada, obviamente, de las vacaciones de verano. Sin embargo, hay vacaciones de invierno y un 10,3%. ¿Por qué es interesante esto? Porque esta misma estadística, esta misma pregunta se hizo hace un año atrás. Fíjate qué respondían los argentinos, de acuerdo a Focus Market, hace un año atrás. Fíjate esto, pago de deudas. Hace un año atrás, estamos hablando de junio 2025 contra junio 2026. Recién decíamos, pago de deuda, junio 2026, el 23% de las respuestas. El 9% iba a utilizar solamente para ponerse al día. Fíjate que acá, un salto de 14 puntos porcentuales tuvo este indicador de pago de deuda. Eso habla que los hogares tienen una cuestión con el tema del nivel de endeudamiento y la dificultad para ponerse al día con las obligaciones. Es uno de los que más subió, 14 puntos. También subió la compra de dólares. Hace un año atrás decían 16%, hoy 18%, con lo cual ahí también tenés ahí un poco de compra de dólares. Sí, el pago de deuda pegó un salto muy fuerte. Importante. Lo que cayó por ahí tal vez son gastos generales, fíjate, 15 puntos. Acá tenés 31%, 16%, obviamente. Después tenés, por ejemplo, la compra de acciones, 14 y 20, como recién decíamos, 14 y 20. Bueno, va teniendo una modificación lo que termina sucediendo con respecto a esto, ¿no? Hay otros que más o menos están iguales, vacaciones, recién decíamos 10, 11%, digamos, hay otro escenario en ese sentido, en las distintas alternativas que tienen los argentinos para usar el medio aguinaldo, y veremos después cómo termina traccionando el ritmo del consumo, porque atrás de estas decisiones, si pagás cuentas, obviamente aquel que la recibe es un nivel de facturación importante, más allá de que al principio, si sos empleador, tuviste que pagar el efecto aguinaldo. Veremos después cómo termina compensando un mes de junio que está por verse. ¿Por qué está por verse? Sobre todo por algunas variables y algunos rubros que están discutidos, como por ejemplo el comercio. El comercio todavía es uno de los sectores que viene bastante más castigado en el ritmo de la actividad, todavía no alcanzó a repuntar y hay que tener en cuenta que depende mucho de lo que suceda en el segundo semestre con respecto a la variable paritarias. Y vamos a hablar después de qué sucede con respecto a las paritarias y las negociaciones salariales en la Argentina en este contexto. Para el gobierno nacional, las expectativas que están puestas para que el mes de mayo vuelva a ser un mes donde la inflación esté por debajo del 2,5%. Le creen las consultoras privadas. Ojo con este dato que es importante. Los sondeos privados que hacen las consultoras y la gran mayoría del consenso de mercado espera que el mes de mayo la inflación esté cerca entre el 2 y el 2,3%, Juani. Por debajo del 2,5% que fue el mes de abril. Claro, sería el segundo mes consecutivo. El segundo de baja, claro. Empezando a tener ese proceso, retomar el proceso de desaceleración de la inflación en la Argentina, que va a ser clave y diametral de cara también al 2027, porque la economía también entra dentro del rol de las expectativas y el año que viene es un año electoral y puede llegar a haber tensiones en el camino.
parte de esas señales la empieza a reflejar y nos vamos un poco más, pasamos del bolsillo a una variable financiera, los distintos vencimientos de deuda. Todos los meses al Tesoro Nacional, al Ministerio de Economía, a Luis Caputo, le vencen entre 11 y 12 billones de pesos en títulos de corto plazo, de letras. Y la estrategia que tiene el Gobierno Nacional es renovar esos vencimientos y patear hacia adelante, en algunos casos tomando deuda nueva y en otros dejando pesos en el camino para tratar de bajar un poco la exposición de esa deuda y de esa manera comandar la cantidad de pesos que circulan en la economía. Lo que está haciendo como estrategia en la Secretaría de Finanzas es todos los vencimientos, tratar de despejar vencimientos antes de las elecciones, para que no suceda lo que terminó pasando desde el punto de vista financiero y con la tasa de interés en la previa del calendario electoral. Claro. Esa es una sintonía fina que tiene la Secretaría de Finanzas, por supuesto, como objetivo para el 2027. Bueno, y le está dando cierto resultado, ensayando incluso una baja de la tasa de interés, porque es cierto que preocupó y mucho el nivel de irregularidad de los créditos y lo que pasa con las familias endeudadas. ¿Le ponemos números a cuántos cobran el aguinaldo? ¿Son muchos o pocos? Bueno, algunos te dicen, ¿qué? Yo nunca en mi vida cobré aguinaldo. Porque los trabajadores independientes, los monotributistas, los autónomos, ni por asomo cobran aguinaldo. Los trabajadores informales en muchísimos casos tampoco, porque obviamente ahí hay un nivel de irregularidad que se da para los trabajadores formales. Total de asalariados registrados en la Argentina, 10.022.000. Esto es en febrero. 10.022.000 trabajadores formales tiene la Argentina, de los cuales 6.198.000 son del sector privado. Pensá, Juani, que todas las empresas del país, más de 600.000 medianas, pymes y grandes empresas que son las empleadoras, solamente alcanzan para emplear a 6.100.000 personas. Somos 46 millones de argentinos. Yo muchas veces pongo y traigo estos números para entender qué es lo que pasa con el mercado laboral. ¿Por qué cada vez que se conocen los datos de empleo nos sorprendemos con que el 43% de los trabajadores o de la fuerza laboral en la Argentina está en la informalidad? Porque hoy solamente cobran por recibo de sueldo formal 10 millones. Somos 46. El nivel de fuerza laboral en edad, de cantidad de personas en edad laboral de 18 a 60 años, por lo menos tenés casi 23 millones de argentinos. Solamente 10 son asalariados formales. Mirá vos. O sea, falta mucho. En la Argentina tenés una situación de empleo muy complicada. Del sector público, 3.372.000. En los tres niveles, nación, provincias y municipios, los trabajadores estatales, que obviamente cobran el aguinaldo y la gran mayoría están formalizados en ese sentido, ahí tenés casi 3.300.000. 6.200.000 del sector privado, que es un número que no podemos mejorar desde el año 2011, que viene en la línea de los 6 millones, 5.900 en pandemia, volviste a subir 6.300, en algún pico, dependiendo del nivel de actividad económica, y 450.000 empleadas de casas particulares. Ahí tenés, por ejemplo, el universo de empleadas domésticas, lo que pasa con los cuidadores, cuidadoras de casas particulares, niñeras. Bueno, 451.000 personas que son asalariados, son el margen de los que cobran aguinaldo en la Argentina. Bueno, para empezar a entender el mapa de lo que termina sucediendo de una variable clave que es el salario y las discusiones que por supuesto terminan impactando, va a ser determinante a ver si se mueve o no. Acá te traje, por ejemplo, el recibo de sueldo. Este es el recibo de sueldo que se presentó esta semana. Lo estuvimos charlando. Fíjate cómo a partir de ahora algunas cuestiones que vas a empezar a ver para los trabajadores. Este muchacho está al horno porque cobra todo cero. Sí, bueno, este es el ejemplo. Este es el ejemplo que no es menor. Este ejemplo está en la resolución que llevan la firma de los funcionarios del Gobierno Nacional y de Secretaría de Trabajo, y viene a través de un cambio de lo que fue la Ley de Modernización y Reforma Laboral en la Argentina. A partir de ahora, el recibo de sueldo, que antes solamente mostraba los indicadores de sueldo bruto y cómo se calculaba el sueldo neto hasta llegar al de bolsillo, y a partir de ahora va a tener 4 conceptos marcados. Obviamente va a haber una primer parte donde son los datos laborales del empleador, del empleado, los años de antigüedad, el lugar de pago, cómo es el tema del tope de descuentos, la antigüedad. Después viene el costo total del empleador. Ojo con esto es importante. Acá
Esto, por lo general, no estaba dentro de la información del recibo. O sea, a partir de ahora te va a aparecer detallado digamos, lo que el empleador pone, pero que no le llega al bolsillo del trabajador. En el recibo de sueldo de los trabajadores no aparece ART, no aparece, por ejemplo, contribución de la jubilación, no aparece la contribución a la obra social, el seguro de vida obligatorio, las contribuciones a los sindicatos de acuerdo a los convenios colectivos de trabajo. Bueno, todos estos conceptos no aparecen. En algunos recibos sí aparecían, quizá no todos los conceptos, pero tenías algunos. Ahora va a ser obligatorio, claro. El tema era optativo. Obviamente que no había un modelo de consenso. Ahora es obligatorio. Ahora va a ser obligatorio. Digamos, este es el modelo de recibo de sueldo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Tendría que ser así, exactamente, de acuerdo a los cambios en la legislación. Fíjate que vos tenés casi entre 25 y 26% son contribuciones patronales, que son un costo extra que el trabajador no lo recibe. ¿Por qué? Porque lo recibe en una parte de la aseguradora de riesgo de trabajo, en otra parte, obviamente, esos son costos laborales que encarecen la relación laboral en la Argentina, que se pusieron en debate este último tiempo. Después sí, tenés lo que habitualmente estaba con el salario bruto y todos los descuentos, el 11% de aportes, el 3% a la obra social, otro 3% al financiamiento de PAMI, lo que son los conceptos de cargas de familia, bueno, todos esos conceptos hasta llegar al sueldo bruto y después el sueldo neto, el de bolsillo, y por último, ese gráfico de torta que vas a ver ahí, donde te va a explicar punto por punto cuánto termina incidiendo cada situación y cada rubro en el trabajo en la Argentina. Bueno, lo trajimos a modo, sé que fue una imagen que se hizo muy viral en este último tiempo, pero bueno, valía la pena obviamente repasarlo para entender punto por punto cómo va a ser a partir de ahora, a partir del mes que viene. Fíjate cómo va a tener un gráfico de torta donde tenga el detalle de composición. ¿Ese gráfico va a estar en el recibo de sueldo? Tendría que estar, claro. Esto está en el anexo. El recibo de sueldo deberá ajustarse al modelo previsto en el presente anexo. Y no entiendo, el costo total empleador, que es el gráfico que está ahí abajo. Costo total empleador te va a mostrar cuánto le sale de todo lo que vimos anteriormente. Al empleador, todos los conceptos obviamente que estábamos viendo con el costo total del empleador. Claro, o sea, lo que vemos ahí abajo en color es ART, exacto. Sueldo neto, bueno, todo, la seguridad social, el costo de seguridad social, etcétera, te lo van a dividir ahí abajo. Sí. Va a aparecer el gráfico de Es una manera gráfica para hacerlo un poquito más visual a la estructura de cómo se compone el costo salarial en la Argentina. Una parte la recibe el trabajador, otra parte diferentes organismos, en base obviamente al cumplimiento de la normativa. Por ejemplo, las empresas que tienen un empleado en relación de dependencia están obligadas a contratar una aseguradora de riesgo de trabajo. Ese dinero no va para el trabajador, pero encarece el costo laboral. Claro. Digamos, eso es lo que trata de... el empresario lo tiene que poner, digamos. Claro, exacto. Eso es lo que trata de expresar un recibo de sueldo que va a tener estas diferencias como lo que venían. Es distinto, es diferente. Para el ministro Sturzenegger, el coloso que recién charlábamos, como le dice Javier Milei, es un cambio de paradigma, sobre todo teniendo en cuenta mayor nivel de transparencia e información, tanto para el empleador como también para el empleado. Esto va a ser un documento que, por supuesto, como bien lo saben, lo reciben las dos partes, así que cambios en el escenario laboral, después queda mucho para seguir analizando, seguramente vamos a tener más tiempo. Gracias, Facu. Hacemos una tandita corta, ya venimos con el invitado del día de hoy. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Gran éxito en Santa Fe. Circa 21. Funciones jueves y viernes 20 horas. Sábado 17 y 20 horas. Domingo 16 y 19 horas. Entradas en boleterías y en nuestra web. Gran Carpen Hiper Chango Más.
Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintonizar Radio Rivadavia en el 91.9 FM. Y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe. ¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. ¡Te esperamos! El año pasado logramos encender las luces de toda la ciudad. Este año vamos a impulsar mejorar todos los barrios con el cambio a 100% luces LED. Queremos darte lo mejor. Es avanzar con un plan barrio por barrio para mejorar la vida en la ciudad. Es más que reemplazar un foquito amarillo por uno blanco. Es ahorrar energía, es colaborar con el ambiente y es que tu camino hacia donde quieras ir se vea cada vez mejor. Una ciudad más iluminada. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Bueno, lo comentaba al inicio del programa, arrancó un proceso muy interesante, yo lo voy a decir todo este tiempo, lo mismo, es súper importante. Ustedes imaginen que estamos ante la posibilidad de redactar lo que va a regir nuestra vida como santafesinos, institucional, política, geográfica, entre otras cuestiones, por los próximos 20, 30, 40, 50, 60, vaya uno a saber cuántas décadas. Entonces, es un proceso que hay que prestarle atención, a pesar de que obviamente las cuestiones cotidianas nos llevan la cabeza a otro lado, pero es un proceso que hay que prestarle mucha atención. Y ayer arrancó un conversatorio que tiene distintos ejes temáticos de cómo pensamos políticamente la ciudad, cómo pensamos geográficamente la ciudad, cómo pensamos la utilización de los recursos de la ciudad, etcétera, donde van a ir disertando distintos profesionales de distintas áreas en general. Pero es un proceso que está bueno, estaba el intendente, estaban los concejales, había mucha gente el día de ayer en el Consejo Deliberante y arranca un proceso. Después yo, como te planteaba al principio del programa, tengo algunas dudas con el tema fecha, porque todavía no se declaró la necesidad, la convocatoria, las elecciones, y quizá había que esperar un poco más o no, pero no importa, la verdad que se está dando y no deja de ser un proceso súper importante. El día de ayer, en la primera jornada de conversatorio que se dio, estuvieron presentes varios profesionales, entre ellos Gustavo Peretti, que está con nosotros, es docente de Geografía de la UNL. ¿Cómo andas, Gustavo? Gracias por venir. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo fue lo de ayer? Ahí estamos viendo algunas imágenes. Sí, exacto. Bueno, ayer fue el punto de partida, este proceso de discusión de lo que seguramente va a ser la primera carta orgánica que va a tener la ciudad de Santa Fe, como bueno, todos los municipios de la provincia de Santa Fe que encaren este proceso. Y bueno, resulta interesante por esta cuestión que la idea es ir ya creando un clima de lo que va a ser, lo que sería una pequeña constitución, o sea, la constitución de la ciudad de Santa Fe. Es súper importante, ¿viste? Que la gente a veces dice, no, bueno, tengo otras cosas para pensar. Pero es un proceso que es súper importante y que debe ser, ojalá sea lo más participativo posible y lo más abierto posible. Exacto, la idea justamente es esta cuestión de abrir una primera etapa. Esto se marca en un decreto del intendente Poletti, si mal no recuerdo, de septiembre del año pasado, donde plantea la apertura de este proceso de participación de distintas instituciones, de la ciudadanía en general. Y luego sí, seguramente, se va a elevar un proyecto al Consejo, se calcula a fin de presente año, donde
Ahí sí es el Consejo con una mayoría especial, mayoría agravada de las 3/4 partes de los concejales, que bueno, aprobarían la necesidad de convocar a una constituyente, para, es decir, estatuyente, para bueno, redactar lo que sería la Carta Orgánica del municipio, la primera. O sea, este es recién un paso previo. Uno supone, bueno, puede estar orientado a todos los concejales, sobre todo, para entender, o para que se entienda la importancia del proceso y para requerir después, posteriormente, esa mayoría especial, pero abierto a la ciudadanía en general. Exacto, creo que es interesante, bueno, para ir asumiendo, haciendo carne la cuestión de la importancia de la Carta Orgánica y sobre todo, bueno, ir perfilando por dónde pasarían los principales ejes que tendría la Carta Orgánica. Claro. En lo que te tocó a vos, puntualmente, ¿en qué profundizaste, qué estudiaste, qué viste y qué marcaste como algo importante? Sí, o sea, no solo yo, sino también bueno, otros colegas que también del Departamento de Geografía, acá son Martín Cebal, Javier Gómez, y parece que fue importante justamente que esta primera actividad ponga el foco en el territorio. ¿Por qué planteo esto? Porque quizá hay antecedentes no de Carta Orgánica, pero sí lo que fueron los planes estratégicos de los años 90, en el clima de la reforma constitucional que se dio a nivel nacional, y donde bueno, muchos municipios aplicaban planes estratégicos, y muchos de estos planes operaban a modo de molde, o sea, determinadas normativas, y más allá de las características de los municipios se aplicaban más o menos de manera similar. Acá creo que bueno, lo que sean las constituciones municipales tienen que partir de la base que se tienen que reflejar también las características del propio municipio. Cuestiones que es muy distinto las características del municipio de Santa Fe con otro, caso de Rafaela. Y ahí planteamos cuáles son las particularidades que tiene el municipio de Santa Fe. Bueno, y ahí sí, bueno, lo que hicimos foco es, por un lado, la magnitud demográfica, lo que decíamos, bueno, a ver, de los 2.300 municipios que hay en el país, Santa Fe está en el puesto 16 en términos de cantidad de población, o sea, superan 16. Algo, exacto, 400.000 habitantes, tiene más que, decíamos, que 4 provincias, que Tierra del Fuego, que La Rioja, que La Pampa. Entonces, bueno, este dato que tenga una magnitud poblacional de una provincia da cuenta de bueno, determinadas problemáticas, de diversidades que hay en la ciudad, lo cual, bueno, sería interesante que justamente la Carta Orgánica dé cuenta de esta diversidad en términos de género, de edades, de etnia. Otra cuestión también de particularidades está en la condición de capital que tiene del territorio provincial la ciudad de Santa Fe, lo cual hace que algunas cuestiones que tienen que ver con el espacio público, o sea, la ciudad de Santa Fe también es el ámbito de resonancia de demandas que se dan en el ámbito de la provincia y que se dan determinados espacios públicos que si bien son provinciales, casa de gobierno, legislatura, bueno, se dan en el ámbito de un territorio municipal. Entonces, bueno, esto también hay que ver, bueno, qué pasa con la periferia de estos espacios públicos, quién tiene poder de policía, por ejemplo, qué pasa con el patrimonio arquitectónico de estos municipios, se tiene que regir por normativas provinciales o municipales. Otra característica que tiene el municipio es que tiene la particularidad que hay cierta fragmentación desde el punto de vista de la mancha urbana. Comparamos con Rafaela o Rosario, donde prácticamente casi todo el municipio está urbanizado. Santa Fe es distinto por la particularidad que tiene estar asentado en un ambiente de islas, que va desde el río Salado al oeste al Paraná al este, y no todo está urbanizado, ¿sí? Entonces, y donde hay distintos asentamientos que no dan una compacidad en la mancha urbana. Claro, por ejemplo, el caso de Colastiné, La Guardia. Claro, uno piensa en Santa Fe y dice, bueno, tiene como un montón de ciudades adentro de una. Exacto. Alto Verde, ya que nos vamos para la costa, El Pozo, Colastiné, ni hablar para el oeste, digamos, Santa Rosa de Lima tiene, creo, no acuerdo, a lo mejor vos lo sabés, pero está ahí cerca de 20.000 habitantes. O sea, estamos hablando de una esperanza dentro de la ciudad de Santa Fe. Exacto. Hay barrios muy populosos con idiosincrasias distintas, diferentes, con necesidades distintas también. O sea que no hay interconexión, o sea, son como compartimentos medio estancos, así se piensan. O sea, en términos de la cuestión urbana, o sea, son, como decía Juan, son localidades separadas, ¿sí? Sobre todo Colastiné, La Guardia, o sea, varios kilómetros de lo que es la principal mancha urbana.
El tema, bueno, ¿qué tendría que reflejar la Carta Orgánica teniendo en cuenta esta característica de la distribución de la población? De ¿Y garantizar... qué le afecta eso al ciudadano, por ejemplo, de la costa, por poner un ejemplo, de Colastiné? Sí. O puntualmente, ¿qué tendría que decir para vos esta Carta Orgánica? O tener en cuenta, mejor dicho, esta Carta Orgánica. Sobre todo la cuestión de determinadas garantías, por ejemplo, el tema de servicios, es decir, de servicios básicos, el tema de agua, por ejemplo, de transporte también, de estar conectado todo el municipio, que bueno, que de hecho hay una línea urbana que conecta estas localidades. Pero bueno, eso es lo que se da hoy día. ¿Y vos crees que se puede garantizar, por ejemplo, eso? Es decir, bueno, al menos llevarle creo que... agua potable, gas natural y cloacas. Sí, también lo que planteábamos ayer de decir, bueno, analizando experiencias de otras cartas orgánicas en el país hay unas casi 190 cartas orgánicas, ¿sí? Donde al menos... Paraná creo que tiene una, ¿no? ¿O me equivoco? No, Entre Ríos justamente es una provincia que, si bien está facultada de las 23 jurisdicciones, bueno, más Cava, de las 24, solo 14 hay municipios que tienen cartas orgánicas. Después hay 3 que directamente no los habilita, nada más y nada menos, provincia de Buenos Aires no habilita cartas orgánicas. ¿Sí? Y luego hay otras 6 provincias, donde está Entre Ríos también, que si bien la Constitución, que ya se reformó antes que el caso de Santa Fe, habilita carta orgánica, ninguna aún ha encarado el proceso. Tengo entendido que Concordia está en conversaciones, pero todavía aún no. Entonces, bueno, observando otras cartas orgánicas de otros municipios, lo que uno ve es que quizá hay un exceso de detalles, ¿sí? Hasta hay tanto detalle, hay tanto articulado que se entra en contradicción un artículo con otro, ¿sí? Entonces, lo que decía, bueno, quizá mejor que la carta orgánica dé cuenta de algunas cuestiones muy genéricas, ¿sí? Y en todo caso lo que sea la cuestión de reglamentación de determinadas políticas, que bueno, que sean los órganos pertinentes, sobre todo el Consejo, que a través de las ordenanzas, pero sí que haya algunas cuestiones que a modo de que tiene que cumplirse de modo aspiracional incluso, o derecho que tienen que garantizarse. Quizá uno piensa cuestiones que no se discutían hace un año atrás, hoy por hoy sí se están discutiendo, ¿sí? Como el tema de respeto al tema de adulto mayor, a discapacidad. Me parece que sería interesante que tenga rango constitucional, ¿sí? Hay algunos puntos, puede llegar a ser como un barajar y dar de vuelta en algunas cuestiones. Por ejemplo, es facultad del Consejo Deliberante, bueno, en realidad es una facultad compartida, pero el Consejo Deliberante tiene una potestad sobre, de hecho hay pedidos ahora para que eso vuelva para atrás, digamos, si quiere participar en la negociación de lo que o cuánto cuesta el boleto de colectivos. Esa fue una facultad que durante la gestión Barletta, si no me equivoco, el Consejo de Deliberantes le cedió esa facultad al Ejecutivo, y hoy en la mesa se sienta el Ejecutivo con los empresarios. Algunos concejales quieren recuperar esa facultad propia del Consejo. ¿Podría esto servir, por ejemplo, para barajar y dar de vuelta en ese sentido y darle ese rango en la carta orgánica que el Consejo tiene que participar y no puede delegar esa facultad a un Ejecutivo, o no va tan allá la carta orgánica? Sí, de todas formas, bueno, ayer estuvimos convocados en el caso mío como experto a nivel del territorio. Sí. Pero digo, ¿qué tipo de alcance te puedo dar una opinión más de tipo personal de que me parece que tendría que tener las cartas orgánicas? Quizás no ir al tanto lo que sería más de la política de coyuntura, y sí plantear cuestiones más genéricas, como por ejemplo la cuestión de garantizar el tema de la conectividad y del transporte, en este caso que decíamos, las distintas localidades que tiene el municipio, o garantizar también a determinados grupos, dado por discapacidad o por edades. Me parece que tendría más que plantear cuestiones que tengan más que ver con ideas y no con la reglamentación puntual. ¿Sí? Por lo menos en el área... Claro, porque pensar la carta orgánica por varias décadas incluso. ¿Sí? Claro, no, porque yo digo, a ver, lo que cuando no cambie, que se cambie la coyuntura, no haya que modificar la carta orgánica. Dentro de los puntos que se plantean es cómo se gobierna la ciudad. Ahí tenemos un tema súper importante, de facultades, de división de poderes, etcétera. Cómo funciona un municipio, cómo se administran los recursos municipales, cómo planificamos y vivimos la ciudad, y cómo nos vinculamos con la región. Que tiene mucho que ver quizá también con lo que vos planteabas.
pensar una Santa Fe que no es solamente el centro urbano. Sí, o inclusive el vínculo, a ver, Colastiné está más cerca de de San José del Rincón que de Santa Fe. Sí, ahí lo pensaba incluso desde dos perspectivas, lo que vos planteas del vínculo con otros municipios. Por un lado, por la condición de capital que tiene, de ver, qué rol asume Santa Fe en esta condición de capital, y quizás de recuperar algunas funciones que tenía antes y que las fue perdiendo. Y después también pensado como el epicentro de un área metropolitana, ¿sí? Donde, pensando en el caso del área metropolitana, que llegaría hasta Esperanza, por ejemplo, al noroeste. Ahí tiene que ver, por ejemplo, el tema de hacerlo mucho más habitable en cuanto a los accesos, porque si vos sos ciudad satélite de eje metropolitano, digamos, toda la vida cotidiana, pienso de Recreo Santa Fe, Santo Tomé, Santa Fe, lo que pasa con distintas aristas, digamos, como punto de acceso. No, sí, seguro, y de poder facultar desde la Carta Orgánica a que pueda encarar normativas que sean de índole metropolitano. Parece que en ese sentido puede apuntar el tema de la Carta Orgánica teniendo en cuenta este tema que está dentro de una mancha urbana en el municipio de Santa Fe mayor. ¿Sí? Ahora, te quiero preguntar por ahí, tal vez si es un mito, puede ser, en cuanto al crecimiento demográfico que puede llegar a tener la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Puede haberse frenado este último tiempo de menor nivel de habitantes, del crecimiento tal vez? Pensado, si esta pregunta te la hacía hace 5, 10, 8 años atrás, me decías, no, todavía va a continuar creciendo a una tasa que, habrá que prepararse principalmente para atender más necesidades de mayor nivel de personas. ¿Eso se empezó a frenar este último tiempo en Santa Fe? Si uno tiene en cuenta los últimos dos censos, 2010-2022, el crecimiento fue solo del 4%, ¿sí? O sea, un crecimiento muy bajo. Y una población crece por dos factores solamente, por crecimiento vegetativo, diferencia entre quienes nacen y quienes mueren, o migraciones. Claro. ¿Sí? Entonces, el saldo dio solamente un crecimiento muy bajo, ¿sí? O sea, en 10 años creció unos 40.000, 12 años que fue entre censo y censo, solo unos 40.000 habitantes, o sea, menos de 4.000 habitantes por año, ¿sí? Lo cual, si uno compara con censos, con periodos intercensales anteriores, es muy bajo. Es bajo. ¿Sí? Muy bajo. Si uno analiza los datos de nacimiento y funciones de los últimos años, o sea, están disponibles hasta el 2024, prácticamente hay un crecimiento vegetativo cero, o sea, muy poca la diferencia. Claro. Cayó mucho la natalidad. Exacto. Entonces, y en tema de migraciones, si bien no hay registros no hay registros de que uno pueda llevar el dato año a año, nos estaría dando un saldo migratorio muy elevado que pueda aumentar el crecimiento poblacional. ¿Sí? Bueno, un proceso que acaba de arrancar, que seguramente tendrá varias aristas y que va a llevar su tiempo y que entiendo que es importante para todos, a pesar de que no esté tanto en la agenda, ¿no? Exacto, por eso fue el primer paso el de ayer, me parece que justamente la importancia radica que es arrancamos. Claro, y de manera temprana, entonces eso da tiempo a que se vaya internalizando toda esta instancia y que si se llega a declarar la necesidad de poder contar con una carta orgánica, al menos, y luego votar, se esté en conocimiento de que es al menos lo que se está eligiendo, ¿sí? lo cual no es menos. Sin dudas, totalmente. Gracias, Gustavo, por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Hacemos una tanda cortita, ya llega Damián Tour. ¿En qué anda? Nos preguntamos al final de Veníamos Bien. Dale. Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintonizar Radio Rivadavia en el 91.9 FM y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe.
¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. Te esperamos. El mundial no se explica. Se vive. Cada gol, cada jugada, cada emoción. Vivilo en HD con Cable Video, con la mejor calidad de imagen y la conexión de tu ciudad. Llama al 0800 555 0909 o ingresa a cablevideo.com.ar. Este mundial, jugá de local con Cable Video. Se filtró. Anda mal, viste cómo es la cosa, Se filtró, ¿cómo son, loco? ¿Cómo son? Sí, todavía me acuerdo. El niño Damián, ¿cómo le va, mi amigo? Bien, muy bien, acá andamos. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Qué muy linda bien. foto esa. Es para un portarretrato. Pasó el profe Peretti recién, que comparte apellido con nuestro director. Sí, señor. 2 gotas de agua. Sí, Gustavo Peretti. Para quien no conoce a nuestro director, es muy similar al profe Peretti. Leonardo Peretti. Sí. Gustavo Peretti es como una mezcla entre el director y el sonidista. Tiene el apellido del director, pero tiene la apariencia física del Gringo Bianchi. Mirá vos. Porque a esto lo hacemos entre todos. También está Ezequiel Pirrone, Chacho, que está del otro lado. Decí que se fue el invitado, porque si la verdad que se... capaz que se haya ido. Capaz que está ahí, Gustavo. Pero con buena onda, ¿no? Claro, está bien. Somos todos parte de esto, somos todos parte. Está muy bien. Con buena onda. Bueno, te dije que hay un nuevo índice, Juani. Sí, quiero saber lo del índice. Hay un nuevo índice. Yo conocía el RIPT, el ICL, el IPC, todo lo que maneja el INDEC para mostrar un poquito la situación socioeconómica del país, pero ahora hay un nuevo índice que te lo va a explicar el señor Pino, que él es quien está al frente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás. Tuvo una nota en La Nación Más con Cristina Pérez y va a explicar este nuevo índice que vamos a empezar a utilizar. Presta mucha atención y dejo un paréntesis. A ver. Aprovecha esto el director, la persona que está al frente de la Sociedad Rural, para tirarle un palito al gobierno nacional. O sea, este índice viene con una indirecta hacia Javier Milei y hacia el gobierno nacional, nada más y nada menos que por parte de la sociedad rural. Mira. Nosotros en mi casa tenemos una señora que se llama Elsa, que trabaja con mi familia. Entonces le decimos el índice Elsa. Cuando Elsa el 20 de mes te llama y te dice, Nicolás, necesito un adelanto, es que no le está alcanzando, y no es porque uno le pague mucho, poco, uno paga lo que paga. Paga lo que paga. Es importante que busquen la forma de que a la gente le empiece a rendir más la plata en el bolsillo. Y Elsa está llegando al 20, decís. 22 llegó este mes. 22. Sí. Bueno, aumentarle un poco el sueldo también. Bueno, claro. tenés un punto. No, pero eso. No, pero está claro. Sería bueno que se empiece a dinamizar. Está claro, y es eso lo que todos estamos notando, y la urgencia de que se acelere la actividad para que llegue a todos los sectores, ¿no? Bueno, el índice Elsa por parte de Nicolás Pino, que está al frente de la Sociedad Rural Argentina. O sea, le tiró un palito al gobierno, es verdad, pero Cristina Pérez defendió, porque dijo, pagale un poquito más. Sí. A mí me partió el alma cuando dice que llegaba al 20. Sí. Yo dije, ¿a cuándo y a dónde llega ahora? Y dije, bueno, va a llegar al 30, al 22. Son 2 días más por Elsa. 2 días más. 2 días más por Elsa, o sea que le quedan 10, le están sobrando casi 10 días del mes a Elsa. 9. Pero bueno, el índice Elsa por parte de Nicolás Pino de la Sociedad Rural. Cambiamos de tema. Esto fue parte del comienzo del programa. Hizo un poco de alusión a esto Facu González. Este señor, que voy a tener que leer el nombre sinceramente, porque no lo tenía en carpeta. Sergio Iraeta. Sergio Iraeta. Está al frente de secretario de Ganadería del Gobierno Nacional. Fue a dar un acto y se enojó por lo que hoy comentaba Facu. No le hacían aplausos. No lo aplaudían. Él daba el remate, ¿viste? Él tiraba el remate en su alocución para que venga el aplauso y no lo aplaudían. Se enojó y nos dejó este comentario para compartir en el En que Andan. Mira. Pero como digo siempre, para llegar al todo tenés que empezar por algo. Y muchos algos hemos estado haciendo estos 2 años desde el gobierno.
Y ahí venía el aplauso. Ah. ¿Lo dejaron pagando? Silencio. No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no la aplaudan. Y ahí se enojó. Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano. No va... Ahí lo aplaudieron. Si alguien aplaude. Es una cuestión, hoy es una cuestión pura y exclusivamente actitudinal. Bueno, mirá ahí vos. está. Che, hubo uno que lo aplaudió. No, sí, no. Para mí fueron los muchachos del control que aplaudieron. ¿Fue allá? No, fue allá. No, nadie lo aplaudió. Escuché un Aparte, aplauso. tiró el remate y se quedó en silencio, como si fuese un show de stand-up, donde va a haber la devolución del público. Y no, bueno, no sé, no había que... Y se enojó. Sí, se sí, calentó. no le gustó, no le gustó. No le gustó. Ponerle un poco de flow y de onda. Sí, un poco de flow y de onda. Bueno, qué sé yo, no sé. Son cosas que pasan en la República Argentina, Sí. Juan. Y tienen que pasar por el en que andan del día de hoy. Ahí No, está. no aplaudan, chicos, no aplaudan, no hace falta. Un par de aplausos. Bueno, en clave electoral aparece esto, me encuentro con esto en las redes, Sí. Juani. De Fuerza Patria, la cuenta de Fuerza Patria. ¿Dónde quedó Fuerza Patria? ¿Está activa la cuenta? El peronismo, podríamos decir, desde su más amplia definición, pero de la provincia de Santa Fe. Subió esto a las redes sociales. ¿Quién te gustaría que sea candidato a gobernador en 2027? Sí. Omar Perotti, Sí. Diego Giuliano, Pablo Corsalini, Karen Tepp. Ajá. Yo creo que son 16,5% de los votos. Así. Si sumás los cuatro. Si sumo los cuatro. No, claramente. Uno no quiere ser malo, pero si uno trata de analizar la política en la provincia de Santa Fe y estos, o uno de estos cuatro, son los candidatos que pone nada más y nada menos que la cuenta oficial de Instagram del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe, Perotti, Giuliano, Corsalini, Tepp. Y bueno, está complicado. Para mí, pero bueno, me llamó la atención también este tipo de encuesta pública en redes sociales. Sí, es como raro, ¿no? Una Sí, cosa rara. Estamos midiendo, chicos, desde el Instagram. Pero vos decís, lo sube un periodista, lo sube un militante Escuchame, político. Es la cuenta oficial del partido. ¿Me trajiste el resultado de la encuesta o No. no? No puede ser. ¿Cómo no va a traer el resultado? No. Yo te dije cuánto. Viste que vos votás y yo muchas veces voto para ver el resultado. Sí. Acá se me recomplicaría, digamos, pero bueno, elegiría uno en medio de la sal como para pling, a ver el resultado. Yo creo que gana Omar, cómodamente. El ex gobernador No sé, Omar qué sé Perotti. yo. Porque a mí me imagino que ellos también hicieron la rosca. Bueno, Omar y Giuliano no lo veo muy rosqueros de Instagram, pero Karen T, por ejemplo, capaz que tiró un parche, Sí. Vótenme en esta encuesta, ¿viste cómo se hace para un concurso? Vótenme. Sí. Capaz que te ganó Karen T. Sí, bueno, puede ser Karen Tepp. Quizás Karen Tepp termina siendo la candidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe por parte del peronismo. ¿Esto lo define? O sea, ¿están definiendo la interna así? No sé. Capaz que lo hacen Capaz así, que está bien. No sé, pero bueno. Época de candidaturas, y hablando de época de candidaturas, apareció. Perdón, sería más fácil que ir una PASO, muchachos. Está bueno. Yo la banco. Si es así, la banco. Si sacamos la PASO y ponemos encuesta de Instagram, vamos. Bueno, y hablando de ambiente electoral, este último fin de semana apareció esta imagen. ¡Ya! Esto apareció este último fin de semana en un acto político de Unidos. Estaba el gobernador. Maxi Puyaro 2027. Ahora, está bueno porque no dice a qué. Pero la banda de la Celeste y Blanca. Mirá cómo hay que ver los Es muy detalles. presidencial ese, claro. La banda que tiene Maxi Puyaro en la imagen es muy presidencial. Ahora, no dice qué, puede ser intendente, gobernador, lo que sea. Ahí. Pero apareció esta imagen en pleno acto político y nadie pidió che, bajala. ¿Qué dice abajo? Vecinal Hertz. Vecinal Hertz. Nadie, che, bajala, no es momento. El presidente de la Vecinal Hertz está queriendo quedar bien temprano, ¿viste? Sí. Capaz que pegamos algún... Muy temprano. Por eso te digo, pero nadie Recién pidió. están rosqueando, o sea, tanto para meter un ya cartel 2027. No, pero para mí es estratégico, porque vos fíjate que dice Maxi Puyaro 2027, Claro. no importa qué. Lo que sea. O sea, lo que sea la Vecinal Hertz ya está apoyando. Ya está bancando, Ya digamos. está bancando. Está Ya bien. está bancando, apoyaron los muchachos. Bien, la Vecinal Hertz. Y nadie pidió bajar la imagen, ¿eh? La imagen estaba ahí, estaba el gobernador Maximiliano Puyaro, nadie, che, no es momento, no hay que apurarse, lo vamos a definir internamente. Bueno, no. Época de electoral en algunas cositas que vamos viendo. Esto es un recuerdo, estamos en época del Mundial, me habían pedido algo del Mundial para el en que andan, y traje un recuerdo del último Mundial, Qatar, que hemos ganado.
el Mundial en su momento, Alberto Fernández presidente. Seguimos siendo los campeones del mundo, mi viejo. Somos los campeones del mundo. Mirá en la que andaba la Secretaría de Comercio. Sí. Comenzó la reunión para evaluar la situación del mercado de figuritas del Mundial. Sí, me acuerdo. Secretaría de Comercio del Gobierno Nacional. Abrimos un canal de diálogo entre reúne a los kiosqueros, UCRA y Panini, la empresa que hacía las figuritas, poniendo a disposición nuestros equipos legales y técnicos para colaborar en la búsqueda de posibles soluciones. Y foto de reunión. Si no me equivoco, esto formó parte de un En que andan de hace 4 años. Sí, es muy probable. Porque yo recuerdo que lo vimos a esto. Es muy probable. Esto es del 20 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta que en 2022 el Mundial fue en diciembre. Claro. Septiembre estaba todo el furor de las figuritas, los álbumes y demás. Bueno, esta es la cuenta oficial de la Secretaría de Comercio del Gobierno Nacional, y en esto andaba en el 2022 previo al Mundial de Qatar. Y con la próxima, creía que nos vamos a ir retirando el día de hoy, es esta que también pasó en el comienzo de esta edición. Señor Santa Croce es intendente de Funes, una ciudad en el sur de la provincia de Santa Fe, muy cerca de Rosario. El Roli salió a dar una nota admitiendo que, en primer lugar, pedía licencia, se iba a retirar durante algunos días porque con su grupo de amigos se va al Mundial. Siempre está así organizado, se toma licencia de su cargo como intendente, se junta con sus amigos. O sea, se va de vacaciones. Se va de vacaciones. Pero bueno, prefiero que lo explique en este audio el intendente de Funes. Mirá. A ver. 2006, 10, 14, 18 y 22. Y a este también voy, como todos los mundiales. Yo tengo un grupo de amigos que cada 4 años nos olvidamos de todo y nos vamos 15, 20 días cada mundial. Y a este también voy porque no solamente me siento bien, cómodo, son creo que 17 días que me voy esta vez y estoy muy feliz porque me encuentro con ellos. Es más, tenemos uno que está en Estados Unidos que nos está esperando. Sí, pero ¿se pide licencia de la función pública? Sí, correspondería. ¿Cómo pido licencia? Como lo hice hace 4 años atrás. Cuando fui a Qatar también y también el intendente. Tiene más mundiales que Giglioni, intendente. Disculpe, lo que hace Giglioni. Intendente, ¿qué va a la primera ronda? Sí, a la primera ronda, los primeros 3 partidos. Bien. ¿Se va a pedir licencia entonces? Claro, pido licencia como hago siempre. Se pide una licencia, asume el cargo de intendente el presidente del consejo. Es lo que corresponde. Son unos días nada más, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente. Trabajo mucho, no tuve vacaciones, así que estoy esperando ansiosamente poder venir rápidamente. Bueno, ahí lo explicó el intendente de Funes, que se va. Es muy buen momento Juani, para poner el foco cuando arranque el Mundial. Yo me acuerdo de algunos personajes de la política en 2022, en 2018, que no se piden licencia y que después aparece la fotito ahí dando vueltas. Yo ¿Viste tengo la famosa frase, no tengo una opinión formada? Bueno, con esto del Roli me pasa eso. Te voy a explicar, te digo por qué. Primero, qué bien Santa Croce metió 6 mundiales ya. Sí. Con este que viene. Sí, tiene más mundiales que el gallego González Riaño. No, bueno. El gallego va a laburar a un mundial. No, bueno, digo, de Roli va panza para arriba, mira un partido, toma cerveza. Escuchame, eso es punto número 1, qué suerte la de Roli. No sé si está tan mal y tampoco sé si está bien. A ver, cualquiera necesita, un ser humano necesita vacaciones ahora. El tipo lo avisa, sale en los medios a contártelo. Eso es lo único que banco. Me tomo licencia, nos vemos en Disney. Y se va, digamos. Eso es lo único que puede. Hay otros que hacen musarela, se ponen gorro, gafas, cosas, se esconden adentro de un avión. Yo me acuerdo de un senador provincial en Qatar en diciembre. Sí, que faltó una votación clave. Faltó y se fue de callado y aparecieron las imágenes. Y recuerdo un senador nacional, muy fácil esta, que luego fue gobernador, que estaba en Rusia 2018 y que yo con puntería le mandé a la prensa, sabiendo que estaba en Rusia, si podíamos hacer una nota. Me dijo, no, está ocupado. y estaba en Rusia. ¿Me va a responder cuando vuelva de Rusia? Con tanta suerte que el siguiente año fue gobernador. Mirá. Y me tuvo 4 años atrás. Se acordó de vos, digamos. Y ahora hay nota de teatro. Ahora ya cambió el palo. Cambió el palo. Pará un poquito. Pero, no, bueno, pero dejá. La vida es así, Juan. Dejá para el que andan de la semana que viene. La vida es así, la vida es así. Es raro. A ver, para mí el intendente tiene... Si vos querés el intendente monstruo,
4 años sin vacaciones, a poner el lomo porque es lo que se supone que tiene que hacer. Ahora, uno entiende que también es un ser humano, ¿no? Tiene que tomarse una vacacional. Irse al mundial es como medio, a mí me hace un poquito de ruido, pero lo encaró de una forma distinta. Solo cuando dice que está muy agotado por el laburo. Entiendo que es que es laburo y demás. Bueno, pero ojo, bueno, no sé si es cábala, porque si hace 6 mundiales que va. Del 2006. No, entonces vamos a tener que mandar al senador provincial. 2002, estuvo en el 2002. Sí, estuvo en el 2002. Nos volvimos en primera ronda. ¿Qué sé yo? Bueno, ya está. Gracias, Damián. No, por nada. Sosegate un poco. No. ¿Querés tomarte unos días de vacaciones? No. Tomate unas vacaciones, Damián. ¿Querés ir al mundial? ¿Querés ir al mundial? Picante. Me acordé. Querés ir al mundial con el Rolly, le decimos que te lleve. Qué lindo. Que te lleve Santa Croce. Qué hermoso. Como prensa dale, que tenés dale, al mundial. Me encanta. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, dale. Gracias por habernos acompañado. La semana que viene vamos a estar un día del arranque del mundial. Vamos a hacer la previa del mundial con camisetas argentinas. Chau. Neghi, come sa tua onda, come sa tua